Hola, hola. Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos, ¿cómo andan? Esperen que voy a bajar un poquito la luz porque me veo recontra blanca. Espérenme un poquito. Bueno, perdón, la hora se me hizo como muy tarde. Ahí estoy. Bueno, perdón la hora a todos. Se me hizo re tarde, la verdad. Terminé como muy tarde de atender gente y bueno, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pospongo para mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué fachamos? Bueno, pero nada, no. Dije, voy a estar, muchísimos me escribieron para ver eh, por esta noche, así que bueno, nada, vamos a ponernos a ello, ¿sí? Bienvenidos todos los que van llegando, ¿cómo están? Feliz noche. Espero no te haya agarrado ahí como cuasi durmiendo, mis amores. La paciencia que me tienen los amo. Bienvenidos todos los que van llegando, mis amores hermosos. Hola, Perla, mi vida. Bienvenidos todos. Rosa, mi amor. Diana, Andrea, ¿cómo andan todos? Bueno, sí, no quise, o sea, como les decía, la verdad que se me hizo recontra tarde, estuve atendiendo hasta hace un ratito. Dije, me voy a retocar un poco el maquillaje. La verdad, bueno, ustedes ya saben que yo les cuento todo, así que nada, me dije, me tengo que retocar un poco porque ya estaba toda, parecía como, ¿no? Un poquito zombie. Pero estamos en un momento de temas tan al borde, ¿no es cierto? Al borde del abismo, que dije, no vamos a esperar a mañana, porque mañana seguro el dólar va a seguir subiendo y después la gente me va a tirar con todo lo que encuentra. Así que bueno, nada, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. Daro, mi vida, bienvenido. Bueno, el punto es, chicos, tengo noticias, la verdad que no gratas, como siempre. Ya saben, la verdad, no tengo buenas noticias. Y bueno, tengo una parte que es todo lo que tiene que ver mundial, ¿sí? Porque quiero que sepan que esto no es para nosotros solamente, esto es como que, bueno, se nos viene a todos, ¿ok? La realidad es que el tema se va a poner muy complicado a nivel mundial, no solo en la Argentina. Pero bueno, en la Argentina venimos como de ¿no? En un momento tremendo. Todos los temas que venimos hablando este último tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí decirte que vamos a estar analizando hoy más que nada el tema del ingreso de Júpiter en Tauro. Estamos en este momento con todo lo que es la energía de Tauro, porque estamos en temporada. Y la verdad es que Tauro para la Argentina es una ubicación muy mala, muy mala. Tauro en casa 8, y la casa 8 tiene mucho que ver con deuda, tiene que ver mucho con impuestos, tiene que ver mucho con cambios bruscos y violentos. Y Tauro va a estar superpoblado en este tiempo, ¿sí? Superpoblado. Y venimos de un periodo como recontrariano, ¿no? Venimos del periodo ariano, donde estuvimos ahí con mucho tema de ¿cómo decirlo, no? Todo ese impulso guerrero, ¿no? Que estuvo tan conflictivo, tan complicado, ¿no? Con el eclipse, tremenda energía, un ciclo que se inicia ahí de destrucción, cuadratura Plutón, bueno, todo el último periodo que venimos analizando juntos, Aries, o sea, salimos de Aries estrellados, básicamente, ¿no? Y bueno, ahora la patota se va a juntar en Tauro, como digo, ¿no? Vamos a tener Sol, Mercurio, Júpiter, Nodo y todo esto cuadrado a Plutón. Mis amores, Plutón no nos suelta la trenza, o sea, es como que ya no sabemos más qué hacer con Pluti. Le estamos diciendo, por favor, te lo pido. Pero bueno, no nos va a soltar la trenza, la realidad. Y bueno, los temas ahora van a ser temas financieros, económicos, ¿sí? El eje de Tauro, Escorpio, y especialmente sepan que a nivel mundial son dos ejes que están muy relacionados con el dinero, la divisa, el comercio, la deuda de los países, tanto que ver con las tierras, la agricultura, la propiedad privada, los bancos, la moneda o el fin de la existencia de la moneda también puede ser.
Y bueno, periodo recontradenso, lo vamos a ir desarrollando de a poco porque es mucha información, así que no te voy a poder tirar como todo ya en este instante porque básicamente es muy tarde y quiero que duermas. Pero bueno, vamos a empezar con este análisis. Ustedes me dicen si están preparados, si están listos, qué vamos a hacer. Quiero decirte que nos vamos a quedar sin líder, nos quedamos sin líder político, nos quedamos en banda, ¿está? Nos quedamos en banda. En banda, completamente en banda, en principio, para que ya te vayas haciendo una idea de cómo va a arrancar el tema. O sea, nos quedamos en banda. Y vos podés imaginarte de qué te estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, primero me voy a tomar un minuto para saludarte, obvio. Quiero saber de dónde estás escribiendo, desde dónde estás mirando. Bienvenidos todos, Sandra, mi vida hermosa, te amo. Bienvenidos todos los que van llegando. Hola, Patricia, Bárbara, mi vida. Hubo algunos que me escribieron del extranjero que por favor esté temprano. Mis amores, los amo. Pero la verdad es que no pude temprano. Hola, amiga, mi vida, bienvenido. Bienvenidos todos. Bueno, a mí me dicen desde Cava, de Tucumán, de Santa Fe. Ah, mi vida está cocinando Diana, una genia. Me encanta. Quiero saber quiénes pudieron ir a ver. Hola, Cristina, mi vida hermosa desde Uruguay. Quiero saber quiénes pudieron ir a ver el video que te dejé hoy en Escuela de Brujas con mensajes de la calle. Beatriz, hermosa, bienvenida. Ahí me dicen. Ay, quería hacer una. Necesito hacer un pequeño descargo, perdón. Necesito hacer un pequeño descargo. Me dicen desde San Juan, desde Entre Ríos, mis amores. Desde Guernica, Sur, Buenos Aires. Vamos a ver quién más. Ahí Miguel me dice yo, mis amores. Mis amores, vayan a ver ese video que les dejé ahí, un mensaje de la calle para esta semana. Y vamos a estar hablando, obvio, de toda esta temporada de Tauro, posiblemente mañana, en la escuela, para que también vos te vayas preparando a nivel individual y personal, por supuesto. Pero bueno, quería hacer un pequeño descargo porque hubo una señora, vieron que siempre hay una señora desubicada, esa señora siempre está, ¿no es cierto? Que me dejó un mensaje diciéndome como los astrólogos de verdad dicen tal cosa o tal otra, ¿no es cierto?, sobre mi ley. Yo como leí el comentario y como que miré así a mi alrededor, porque dije, bueno, de verdad, no sé, quiénes serán los astrólogos de verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo sería también un astrólogo de verdad? Como qué requisitos se cumplen, qué formulario hay que llenar. Y la verdad es que no entiendo ese tipo de comentarios, ¿no? No entiendo la gente, ¿no? La idiosincrasia de la gente cuando deja esos comentarios. No entiendo tampoco si se supone que yo me tengo que sentir una astróloga de mentira o de juguete, podría ser también. Pero bueno, señora, siga viendo a los astrólogos de verdad. Mientras tanto, nosotros en este canal, con esta hermosa comunidad, seguimos acumulando predicciones cumplidas, ¿no? Así, astrólogos de mentira, pero con un montón de predicciones cumplidas, ¿no? Así que bueno, no sé cuáles serán los requisitos. Después, en todo caso, me cuenta la señora, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Mis amores, los amo. Bueno, vamos a ver, mis amores, los amo. Amo, ustedes saben que los amo, mi hermosa comunidad, los amo. Bueno, vamos a empezar un poquito con este tema. Júpiter. Júpiter en Tauro. Y yo digo, ahora podía ser. Estamos con Mercurio retrógrado. Ya eso nos trae un momento donde va a haber mucho conflicto con temas de transportes, temas de rutas, temas de no sé, aviones, las comunicaciones. Mercurio retrógrado no es un buen momento para ningún tipo de firma de contratos, de acuerdos, ni nada de todos estos temas. Pero si lo pensamos a nivel de astrología mundana, va a complicar mucho todo lo que tiene que ver con comercio digital especialmente. Puede haber mucho tema de algún tipo de caída en este sentido. Ojo con las monedas digitales también. Ojo con todo eso. Ojo con transacciones bancarias.
bueno, todo lo que haces a nivel online y por otro lado mucho lo que tiene que ver, como dije, las carreteras, las rutas, los vuelos, las comunicaciones, ¿no? También, ¿no? Como los radares, siento. Los radares pueden ser también un tema en este tiempo. Mercurio retrógrado ya todo eso lo pone como lento, complicado, denso y muy pronto Mercurio va a estar haciendo una hermosa conjunción con Urano, con lo cual yo diría que ahí habría que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto? Un poquito de cuidado. Voy a buscar acá mi lápiz. Vamos a ver un poquito. Así que bueno, como para arrancar, pero ustedes saben que, vamos a poner acá, ustedes me dicen si ven bien, ¿ok? Si se lee bien o es muy claro el color o lo leen bien, ¿sí? Bien, y la cosa complicada es que Júpiter es como el benéfico, ¿no? Hay mucha gente que piensa que porque viene Júpiter ya está, estamos como en la gloria, ¿no es cierto? Viene Júpiter y nos trae toda la bendición. Y no, la realidad es que uno siempre tiene que evaluar, si bien es el benéfico mayor, pero siempre tenemos que evaluar a Júpiter qué va a estar haciendo en un lugar o con quién se va a estar relacionando, o sea, qué tipo de vínculos o de comunicaciones va a estar teniendo Júpiter. Y en este caso, ¿sí? Júpiter va a estar en una hermosa cuadratura a Pluti. Y ahí tenemos un problema serio, muy serio. ¿No? Va a estar ingresando aproximadamente 16, 17 de mayo, cosa que te vengo diciendo, ¿no? Abril, mediados de mayo, fines de mayo, es un tiempo recontradenso, lleno de cuadraturas, oposiciones, T cuadrada. Acordate que la cuadratura es una pelea, ¿no? Vos querés una cosa, yo quiero otra y nos estamos peleando. La oposición es tus intereses completamente opuestos a los míos y las T cuadradas son las configuraciones del mal, es el triángulo maléfico, ¿cierto? Yo siempre le digo como es una configuración de alta tensión entre dos cuadraturas que son una pelea y una oposición, ¿ok? Así que un poco esta va a ser la energía de este periodo, ¿no? De este mes y piquito más. Y luego vamos a estar hablando del eclipse, tranquilos. Bien, entonces, el ingreso de Júpiter en Tauro va a estar más o menos 16 de mayo y yo les digo la hiper de todo. Imagínate todo hiper. Y vos dirás, ¿por qué? Bueno, Júpiter, el gran expansor. Entonces, todo lo que está mal, todo lo que está endemoniado, Júpiter lo expande, ¿está bien? Entonces, para la Argentina puntualmente, Casa 8, ¿sí? Que ya es un lugar recontra complicado, yo les digo, la hiper volando por el aire, estamos a un paso, ¿está bien? Y también esto va a suceder a nivel mundial. Por eso les digo, no es acá, sino que acá hay muchas economías a nivel mundial que se van a empezar como yo diría, a complicar bastante, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Júpiter va a traer muchos temas de desastres naturales, ¿sí? Muchos temas, expandido con la cuadratura Plutón, yo diría destrucción masiva. Vamos a acá, y especialmente en tierra, ¿no es cierto? En Tauro, ¿no? Es como, yo creo que acá puede venir todo un periodo realmente de temas climáticos o temas, ¿no es cierto?, de la tierra. Mucho conflicto también puede ser con todo tema de agricultura, ¿no es cierto?, lo que son las cosechas. Así que es un momento realmente bastante denso, ¿sí? Después tenemos este tema de Mercurio, como les dije, y acá la disputa en la Argentina va a tener que ver mucho con Casa 8 es el dinero de los otros, la administración del dinero de los otros, y tiene que ver mucho también con la deuda, ¿sí? Tiene que ver mucho con los impuestos, tiene que ver con todo lo que es el control bancario y de las divisas, o sea que imagínatelo. Y se va a poner recontra complicado, ¿está bien? Va a haber muchas conversaciones ocultas en este tiempo, ¿sí? No están comunicándolo hacia afuera el ministro de todos los fracasos
o del fracaso absoluto ya, no sale a decir nada, ¿no? Sobre el tema que nos compete a todos, pero entre ellos están llamada tras llamada, charla tras charla, un montón de cosas que ellos están organizando, ¿sí? Y dialogando que no lo van a comunicar posiblemente por ahora. Posiblemente por ahora Mercurio retro. ¿Está bien? Luego esto se va a revelar o bueno, finalmente van a tener que salir con algún tipo de discurso, ¿sí? Posiblemente puede haber acá un blanqueamiento finalmente de la economía real y, ¿por qué no, ir a la devaluación concretamente real, ¿no? Entonces, va a estar retrógrado Mercurio hasta el 16 del 5 y esto, fíjense que se va a juntar, o sea, Mercurio va a estar ahora retro, entonces todas estas cosas pasan como hacia adentro, como medio escondidas, ¿no? Comunicaciones como muy confusas, ¿no? Mercurio cuando está retrógrado es como que yo te estoy diciendo algo, pero vos no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y en general es un buen momento para callarse, no es tanto para hablar, ¿no? Ahí no, no más. Sí, total. Bueno, habíamos visto dólar 600. Así que no pierdan las esperanzas, no pierdan las esperanzas. Entonces, Mercurio se va a poner directo justo con el ingreso de Júpiter, que ya Júpiter ingresa con Plutón cuadrándolo. O sea, imagínate, mágica energía, ¿no? De que lo único bueno que vos podías decir, bueno, capaz que acá Júpiter nos viene a poner un poquito de almohada, ¿no es cierto? De almohadón para no estrellarnos contra el piso, y no. Pluti desde allá dice, no va más, esto no va más, ¿está bien? Entonces, en cuadratura Plutón, Mercurio, Júpiter, cuadratura, y van a estar en una hermosa oposición a Marte. ¿Ok? Una hermosa oposición a Marte. Esto va a desatar grandes luchas ideológicas. Estamos acá hablando a nivel mundial. Se van a desatar, chicos, grandes luchas y batallas campales por la ideología. ¿Está bien? Temas judiciales o a nivel de las leyes, ¿sí? Cosas que se van a querer implementar y creo que esto va a traer grandes conflictos en todas partes, ¿sí? Mucho tema del mundo financiero. El mundo financiero, les digo, va a estar recontra complicado en el mundo, ¿está bien? Mucho tema de gobernadores, ¿no? Los gobernadores y las disputas, ¿no? Entre los representantes, ¿sí? También pueden tener que ver con temas de los senados, ¿no es cierto? De las cámaras de representantes, o sea, empieza a ver ahí todo como una cuestión de, yo siento que hay dos ideologías que van a chocar, ¿no? Como venimos de un periodo, ¿no? De la pérdida del liderazgo, los líderes heridos, ¿no es cierto? Y el pueblo que dice te duplico la apuesta, y los dos están ahí en una cosa como de la pelea esta por el poder o por lo que se quiere imponer a quién. Y ahora empiezan ellos a tener esta disputa interna de choque de frente, ¿no? Porque algunos van a entender que hay un cambio que hay que hacer, porque las sociedades están cambiando, ¿sí? Y va a haber otros que no, que van a querer insistir con viejos modelos y con cosas que ya no funcionan, ¿ok? Entonces, crisis internacionales y muchos temas y disputas fronterizas, mucho tema de fronteras. O sea, que este nuevo periodo va a tener que ver con esto. La crisis internacional que se va a hacer cada vez más grande, se expande, y por otro lado, crisis en las fronteras, crisis de fronteras, ¿ok? Disputas por el dominio comercial, ¿sí? Acá empieza como una batalla campal, a ver quién va a dominar el comercio internacional, ¿sí? Y la tierra y la moneda. Y la moneda, yo te hablé de esto hace un año, ¿sí? Hace un año que venimos hablando de que puede aparecer una nueva moneda, ¿no es cierto? Con un nuevo peso a nivel internacional.
que quiere un poco destronar al dólar, ¿no es cierto? Y la realidad es que, bueno, esto se va a ir poniendo cada vez más intenso, ¿no? La batalla comercial y por la moneda se va a poner recontra picante, recontra picante. Muchos tratados comerciales internacionales, ¿sí? Que se van a destruir, ¿ok? Puede ser que haya pactos comerciales a los que se llegó en algún momento y que hoy por hoy se van a romper, ya no funcionan. Para alguno de los intereses no funcionan y esto va a traer grandes, grandes crisis. Pueden ser desde esos pactos que sean destruidos completamente, como puede haber grandes modificaciones en esos pactos comerciales. ¿Está bien? Entonces, tengamos en cuenta que por la cuadratura de Plutón en Acuario, ¿sí? Que busca cambios, ¿está bien? Busca modernización también, busca más una libertad comercial y económica, ¿está bien? Pero al mismo tiempo busca herramientas, nuevas herramientas de control del comercio, de las divisas y del poder comercial a nivel mundial. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bienvenidos todos los que van llegando, mis amores. Ahora vamos a hablar un poquito de la Argentina, ¿sí? Entonces, Marte va a estar en una cuadratura a Júpiter también. O sea, Júpiter entra y ya se empieza a pelear con todo el mundo. Es como un horror. Júpiter ya entra peleándose con todo el mundo, ¿no? Marte en una cuadratura a Júpiter, muchos enfrentamientos por la ideología, muchos van a querer controlar todo el poder, ¿no es cierto? Desde Cáncer hay algo como de se quiere controlar ese sentido de identidad por pertenencia de los pueblos, que es un poco lo que nosotros veníamos hablando, de que muchos pueblos van a estar con esta crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿De qué se trata ser, no sé, argentino, brasilero, colombiano? ¿No? Como hay mucho tema de crisis de las identidades de los pueblos, ¿sí? Entonces, esta batalla ideológica va a empezar a buscar el control, ¿sí? De esas polaridades, ¿está bien? Entonces va a haber una gran desconfianza en todos los líderes, en todas las normas, ¿sí? Y la sensación un poco va a ser como la desprotección. O sea, yo siento que acá los pueblos se van a quedar como sintiéndose como desprotegidos. ¿Por qué? Porque todo eso lo que vos creías que era el fundamento de la identidad, de tu nación, suponete, ¿no? Nosotros acá en Argentina por ahí estamos más acostumbrados a la desprotección permanente, ¿no? Pero digo, hay otras partes del mundo donde vos te sentís amparado por un sistema. Y esto se va a empezar a poner en jaque, ¿no? Y de repente ya las sociedades ya no se van a sentir seguras en ese sistema, porque hay una crisis de identidad de los sistemas, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más. Tenemos a Marte en un trígono a Neptuno. Ya sabemos que Neptuno y es el caos total, ¿cierto? Es el desorden, es el desborde, vuela todo por el aire, ¿no? Neptuno, yo creo que acá va a haber mucho, o sea, mucho tema de generar caos y el caos va a ser violento, ¿no? Porque Neptuno ya de por sí genera el caos, ¿no? Genera caos, genera esta cosa de la confusión, ¿no? Como de, ¿no es cierto? Pero cuando está en trígono, que el trígono, acuérdense que es una llamada telefónica para ponerse de acuerdo, para hacer algo, con Marte, que Marte tiene tanto que ver con acciones violentas, con las armas, como, ¿no? Entonces siento que acá el caos, este caos, se va a generar con cierta violencia. Me preocupa mucho que pueda haber episodios de atentados, por ejemplo, porque Neptuno tiene mucho que ver con eso y Marte es explosivo, ¿no? En un punto. Entonces, Plutón en cuadratura con Mercurio, insisto,
acá va a haber que tener mucho cuidado con todo lo que sea transporte, las comunicaciones, yo te diría las rutas, los viajes, las calles. Y me preocupa mucho el tema del aire especialmente, porque Pluti está cuadrando desde Acuario, ¿no es cierto? Me preocupa mucho el tema que puede tener que ver con aviones, comunicaciones de los aviones, los satélites de los aviones, este tipo de cuestiones del aire, ¿no? Y bueno, es como que acá es como que colapsa un sistema comercial, ¿no? Un sistema comercial que buscaba tener todo como en un, esto funciona de esta manera, ¿no? Y de repente Plutón desde Acuario viene a romper todo el sistema. Dice, no, ¿no es cierto? No, vamos hacia una nueva era comercial, hacia una nueva era monetaria, hacia una nueva moneda mundial, hacia una nueva forma de intercambiar bienes, ¿no? Y esto se va a poner intenso, ¿no? Se va a poner intenso. Y ojo con temas de accidentes, ¿no? Muchos accidentes de transportes, ¿no? Bien, esto un poco pensando en el ingreso de Júpiter en Tauro. Ahora vamos a ver un poquito de lo que va a pasar en Argentina. ¿Qué es lo que viene para la Argentina? Fundamentalmente, este ingreso de Júpiter en Tauro en Argentina. Tauro, casa 8, la casa de las deudas públicas, los impuestos, tasa de muertes, los cementerios, relaciones financieras, temas de pensiones, jubilaciones, obras sociales y todo este tipo de dinámicas. ¿Ok? Anotate todas esas palabras. ¿Está bien? Va a ser un tiempo de transformaciones violentas. Perdón que no tengo ni voz. Va a ser un tiempo de transformaciones violentas. Esto es un poco lo que viene en estas áreas que te acabo de decir. Es como que vos no te lo esperabas, no sabes por dónde te viene. ¡Pah! Son transformaciones violentas. ¿Ok? También la casa 8, yo creo que, no sé, acá los impuestos se pueden llegar a ir. Me preocupa, me preocupa, me preocupa lo que esta gente va a hacer. Me preocupa, ¿no es cierto? A veces dicen un poco más de preocuparnos por lo que no están haciendo que por lo que hacen, pero bueno. Pero me preocupa decisiones que van a tomar. ¿Está bien? Acá viene un tiempo de reformas radicales para la Argentina. Reformas radicales que en principio también vienen con un tema de que al principio va a ser todo muy brusco, ¿no es cierto? O sea, eh, como muy como un golpe, ¿no? Como así. Y que después vamos a tener que acomodar. Yo te vengo hablando mucho de los 20 años, ¿no? De los 20 años que nos va a costar recuperar algo de la República. Y estamos en los últimos 6 meses, de esto hablamos yo creo que en marzo o por ahí, no me acuerdo en qué luna fue, luna nueva o luna, me parece que fue en la luna donde se caían los velos, ¿sí? Después vayan a mirar los videos anteriores, pero en un momento yo te dije, estos son los últimos 6 meses donde el barco llega al fondo. Y vos ya venís viendo cómo se viene precipitando todo, ¿no? Desde principio de año para acá, se viene precipitando, ¿no? Toda la situación de crisis y de caos, ¿no es cierto? Júpiter expande y agiganta todo, o sea que es una gran crisis económica, la hiper a la vuelta de la esquina. Yo se los digo, tanto se habla, pero ya estamos, yo creo que a un paso de que todo esto finalmente se concrete, ¿no? Y pensemos también que hay muchas energías que van a transcurrir por aplicativo. Eso significa que no es que esto pasa el 16, esto puede ir acelerándose
hasta que vamos llegando a este momento y puede extenderse después. Complicado realmente la cuadratura de Plutón a Júpiter, les digo que no me gusta para nada. No me gusta para nada. Y especialmente porque va a estar haciendo una T cuadrada en vínculos con Marte y con Plutón. Y como les dije, la T cuadrada es un punto de alta tensión, es el triángulo del mal, ¿no? Y este va a ser un momento crítico. ¿Está bien? Entonces, Júpiter entra en la cuadratura con Plutón, destruyendo todo a su paso a nivel social. A nivel social. ¿No? Como que pega una barrida y ¡ta! ¿No es cierto? Pega una barrida. Acuérdense que Júpiter, que Plutón ahora se va para atrás y va a retrogradar y se va a ir a Capricornio de vuelta. Entonces, está dando como esas estocadas, ¿no? Vino a presentarle todos los temas a Saturno en Piscis, ¿no? Como, acá te dejo la lista de temas, ¿no? Y Plutón ya sabemos que por donde pasa, explota todo, ¿no? Yo creo que acá se disuelve por completo todo lo que es la idiosincrasia del país, las costumbres de los argentinos, el nivel cultural, no sé, todo tipo de especulación también. Realmente este va a ser un tiempo de alto impacto, ¿no? De alto impacto importante. ¿Sí? Tocando temas de Acuario también, porque Plutón está en Acuario, desde Acuario hace la cuadratura, y Acuario está muy relacionado con todo lo que son sindicatos, agrupaciones, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con el concepto de la república, el concepto de democracia, ¿no? Y fíjense que venimos hablando de esto hace cuánto. Lo que queda de la república. Esto no es una democracia. Esto es cualquier cosa, pero una democracia claramente no es, ¿no? Entonces, Plutón va a revolear todos estos temas, expandiendo la crisis. O sea, es como si yo te empiezo a meter la crisis y te la empiezo a expandir por todos lados, ¿no? Y de repente todo esto explota todo junto, ¿no? Todo junto explota todo junto. Todo junto. Y imagínate la onda expansiva de Júpiter. Es que la querés agarrar y no podés, ¿no? No podés. Así que quiero que estés preparado. Quiero que estés preparado porque si crees que viste todo, quiero decirte que no viste nada todavía, ¿eh? Todavía no. ¿Está bien? La Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes también. Ahí empieza la guerra ideológica, ¿no? Esta guerra que yo te digo de Plutón en oposición a Marte, ¿no? Como empieza una guerra, una batalla peor de lo que la venimos viendo. Esto se va a poner cada vez más denso, cada vez más violento. ¿Está bien? Júpiter va a estar expandiendo la destrucción de la economía, de los bancos, la seguridad, la estabilidad. Olvídate, chao. De todas estas palabras, olvídate, porque por un largo tiempo no pertenecen a tu diccionario más, si estás en lo que queda de la República Argentina. Muchos temas de campo, de vuelta, mucho tema con el campo, problemas de tierra, mucho problema va a haber con la agricultura, con las cosechas, o sea, esto se expande, se expande. Se expande. Grabate esa palabra porque a partir de ahora todo es expansión. ¿Está bien? Y temas de propiedad privada. También. ¿Ok? Bueno, y se va a dar esta lucha ideológica de la que yo te hablé con Marte en Cáncer. ¿Está bien? La lucha ideológica de la que te hablaba yo con Marte en Cáncer. Tiene que ver, chicos, en la Argentina, Cáncer está
en lo más alto, ¿no? Es la casa, ocupa la casa 10, y la casa 10 es la casa del poder político, de los representantes, ¿no? El presidente, el Senado, la vicepresidenta, todas estos, ¿no? Los que administran el país, los líderes, los representantes, las cámaras de las recontracámaras y de las cámaras de no sé cuánto, ¿está bien? Entonces, la cuadratura, en el caso de la Argentina, va a estar, o sea, Marte se va a poner recontradenso ahí, ¿no? En esta cuadratura expansiva y explota todo por la crisis económica, ¿sí? El terreno político, yo creo que se va a poner ya en una cosa de que, bueno, no sé cómo van a hacer porque esto se va a poner re violento. Internamente, ¿no? Esto es algo interno, en los partidos, todos ellos peleándose contra todos, un nivel de agresividad como de no, el juicio de cuál contra el juicio de tal y toda esta cuestión como muy, ¿no? Subidita de tono. Y se profundiza este tema de las dos ideologías entre un punto de vista y otro. Esto llega a su punto más álgido ahora, va a llegar a su punto más álgido, diría yo, entre los que se quieren imponer, eh, entre los que se quieren imponer y los que no. Muchos pactos entre los políticos se van a romper en este tiempo. Muchos pactos se van a romper, van a cortar lazos, se van a romper. O sea, todo acuerdo que hayan hecho, pactos entre ellos, ¿sí? Todo eso se va a romper, ¿no? Y creo que esto va a ser un punto, ¿no? De, bueno, el gran maltrato social que se va a profundizar, expansivo, expansión de todo, básicamente de todo. ¿Está bien? Y van a buscar controlar por medio de la violencia. Así que acá hay que estar atentos porque, como yo te dije hace mucho tiempo, esto se terminó, esto es un game over, esto ya fue, pero esta gente no se va a ir diciendo, bueno, y cuando digo esta gente yo creo que refiero a todo representante político de cualquier color que quiere insistir con una vieja forma y con una vieja estructura y con esto de que no se dan cuenta de que la sociedad cambió, porque la sociedad cambió, la sociedad está cambiando. Nosotros lo vimos hace poco, cuando yo te dije, la luna empieza a tomar preponderancia. ¿Y qué es la luna? La luna es el pueblo. El pueblo empieza a reclamar su soberanía. El pueblo empieza a reclamar ser visto. El pueblo empieza a tomar preponderancia, ¿no es cierto? Pero ellos van a querer controlarte. Y acá la cuestión, ¿cuál es? ¿Va a ser por las buenas? ¿Va a ser por las malas? O sea, no estamos tratando con gente, como nos dicen ellos, los ciudadanos de a pie, el ciudadano común. Hoy escuchaba esta gente que va a los programas de televisión y yo realmente digo, chicos, ¿por qué no entiendo, no entiendo. Y van a las entrevistas y hablan del ciudadano común. Pero ¿y vos qué serías? O sea, ¿vos qué serías? ¿Vos qué serías? O sea, si yo soy un ciudadano común, usted, señor, ¿usted qué es? Porque no entiendo. No sé si vos entendés. Yo no lo entiendo. O sea, ¿qué quieren decir cuando hablan de nosotros como el ciudadano de a pie o un ciudadano común? ¿Ellos qué son? Porque no entiendo. Me saca de quicio, no lo entiendo. ¿No? Ahora me hace reír. Bueno, no sé, no entiendo, chicos. Yo hay cosas que no entiendo cómo las toleramos. Yo no entiendo cómo las toleramos. Que esta gente vaya a un programa de televisión y siga hablando del ciudadano común.
Y encima se jactan de cuánto caminan por las calles, ¿vieron? Este personaje que estuvo hace un ratito con un señor que estuvo en el gobierno de Mauricio, no sé si estuvo en economía o algo de eso estuvo. Y entonces hablan de que ellos recorren los barrios y... O sea, chicos, a ver, Plutón en Acuario, la sociedad cambió. No, no suban más esos spots, no se lleven más la boca de cómo recorres los barrios, de cómo hablas con la gente, de las necesidades de la gente. No, ya esa estrategia no va más, no te van a votar con esa estrategia, no te van a votar, no te van a votar. No te van a votar con esa estrategia. O sea, dejen de tratar a la gente como gente estúpida, ¿no es cierto? Es un poco este el concepto. A mí me parece que esta gente no se está ayornando, ¿no? No está interpretando que hay algo que cambió, ¿no es cierto? Hay algo que cambió. Entonces digo, cuando ellos están en las entrevistas y empiezan a hablar de el ciudadano común, perdón, respiro porque si no me da un ataque. Bien, entonces, van a buscar controlarnos. Esto te lo digo. Mucha pelea por el poder y por los liderazgos. Así que si vos viste algunos que estuvieron ahora pactando, no pactando, se aliaron, vieron que ahora se alían los que antes eran como enemigos, pero, ¿no? Ahora se aliaron, ¿no es cierto? Ahora están juntos de la mano, se aliaron, ¿no? El cambalache nuestro de cada día. Pero esas alianzas no van a durar mucho, mi amor. No van a durar mucho porque acá la pelea y lo único que les importa es el liderazgo. Es quién va a tener la lapicera. No sé para qué la quieren, chicos, la verdad se los digo porque el país está vacío. No hay más nada. O sea, esto es lo que queda de la República, ¿no? Es lo que queda de la República. Por otro lado, también estuve mirando mucha gente y cada vez más intensamente. Creo que hay un programa muy de gran desprestigio, ¿no? Mucha gente que cada vez habla, ¿no? Como la crítica a Javier es cada día más, cada día es como más fuerte, la ves en todas partes, todos los programas hablan de, ¿no? Y yo me gustaría invitar a los señores a que piensen que cuanto más lo critican, más la alfombra roja le están poniendo. Más importancia, más preponderancia, más brillo. Porque así sea que él no está ahí sentado en la entrevista, de lo único que se está hablando es de él. O sea, no son inteligentes ni para esto. ¿No es cierto? Ya se sientan en un programa de televisión y lo primero que dicen, este gobierno que es el peor gobierno de la historia. O sea, ya arrancás con esa frase, flaco, ¿sabes qué? Cambio de canal. O sea, porque realmente la situación de la Argentina es crítica, es crítica, es crítica. Va a haber cada vez más gente en la calle, va a haber cada vez más gente que no va a poder pagar un alquiler, va a haber cada vez más gente que no va a poder comprar comida, va a haber cada vez más gente tapada de deudas que no va a poder pagar. Esto se va al tacho mal. Y ellos lo único que hacen es sentarse a decir, este es el peor gobierno de la historia. Hola, mi amor, no descubriste la pólvora. El punto es quién sos vos. O sea, yo no entiendo. E insisto, sigan criticando a Javier. Sigan subiéndolo. Yo, como les dije el otro día, Javier está en la casa descorchándose un champán. ¿Está bien? Porque el flaco no va a tener que hacer ningún esfuerzo para ganar. Esto es, ¿no es cierto? Criticándolo a él no van a ganar prestigio, señores. La gente está harta de escucharlos criticar a los demás. De esa parte tampoco se dieron cuenta. Ya no sirve que vayas a los barrios a caminar, tampoco sirve que te hagas el que tocas timbre y metes los pies en el barro, ¿no es cierto?
como el otro economista, ¿no es cierto?, que se hace el que ahora recorre los basurales de La Matanza. Hermano matancero, cuando te caigan a hacer el spot, sacalos a patadas, ¿viste? Se te burlan en la cara, ¿me entendés? En fin, la gente no quiere escucharlos más, criticar entre ustedes, quejarse entre ustedes, hablar mal de ustedes. La gente quiere que empiecen a hablar de nosotros, empiecen a hablar de la gente, a ver si lo entienden, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver qué más. Viene un momento de gran manipulación de la gente a través de la violencia, ¿sí? Ya estuvimos viendo algún discurso amenazante, pero esto se va a intensificar. Esto se va a intensificar y va a haber una gran manipulación de las masas con violencia. Cada vez más amenazante, cada vez el pueblo se va a sentir más amenazado y puede que mucho también haya algo como de sentirte acorralado, ¿no? Como si no elegís esto y prepárate. Y esto es algo que nos van a empezar a quemar el cerebro con eso, ¿no? Cada vez más, ¿no es cierto? Plutón en cuadratura a Mercurio. De vuelta en la Argentina, muchos temas de transporte, medios de comunicación también. Ojo ahí, porque puede haber algunas cuestiones con los medios o con algunos comunicadores donde Plutón, al hacerle la cuadratura, más de uno puede quedar parado en una sola pata. Se va a buscar manipular y controlar los medios cada vez más. ¿Está bien? Lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dice y cuánto se dice. ¿Está bien? Mucho anuncio político que va a jugar con la amenaza y con un discurso totalmente manipulador, ¿no? Como extorsivo, diría yo, ¿no? Algo como de esto. ¿Está bien? La Luna, en este ingreso de Júpiter, va a estar en una conjunción a Quirón, ¿no? En Aries. La Luna va a estar en una conjunción. Ahí vino mi hijo. Bebé de mi vida, ¿qué pasa, mi cuerpo? La Luna va a estar en una conjunción a Quirón. Y quiero decirte, el pueblo herido se queda sin líder. Se queda sin líder. Esto me pareció re simbólico, chicos, me pareció recontra simbólico, porque nosotros tenemos al pueblo, ¿no? Con Quirón, que es la herida, y esta luna, en este ingreso de Júpiter en Tauro, con la cuadratura de Pluto y con la oposición a Marte, bueno, todo lo que te vengo contando, en Aries va a suceder esto al tiempo. En Aries sucede todo esto al tiempo. La luna el pueblo, Quirón la herida, el dedo en la llaga. En Aries, Aries tiene que ver con los liderazgos. Estamos en un tiempo de descuento. En un tiempo de descuento. Y quiero decirte que una cosa es que vos pienses que el Señor que no preside, no tiene la lapicera, no está, no existe. Una cosa es que vos lo pienses desde un lugar racional intelectual, si querés. Además se habla de eso como con una liviandad, ¿no? Como... Pero es muy diferente que realmente ese poder llegue a su fin, concretamente, ya no desde un lugar intelectual racional o como de una idea, sino efectivamente llegue a su fin. ¿Vos sabés lo que eso va a significar? Porque todos están sentados diciendo, ay, quiero que se vayan todos, que no sé cuánto. ¿Vos sos consciente de lo que eso va a significar? De verdad, pregúntatelo. Pregúntatelo.
el vacío, que quede un vacío ahí. ¿Vos sabés lo que eso va a significar? A nivel de los mercados, a nivel de la economía, a nivel del dólar, a nivel, no sé. ¿Vos sabés lo que eso va a significar? Yo te invito a que te lo preguntes, ¿no? Porque a veces también, y me parece que en esto es re importante que nosotros nos preguntemos como sociedad, tenemos que madurar, tenemos que madurar, tenemos que madurar. No podemos ser más nenitos caprichosos que... No, la sociedad tiene que madurar, porque si no somos todos boca de jarro, si no sos uno más del montón, ¿no? El pueblo se queda sin líder. El pueblo herido se queda sin líder, ¿no? Y desde el discurso todo el mundo lo dice con tanta liviandad, pero no tenemos idea de lo que eso va a significar. Y en eso tenemos que reflexionar. Vamos a ver qué más. Esto me pareció recontra simbólico. Recontra simbólico. ¿Sí? El pueblo queda en banda totalmente. O sea, totalmente, totalmente. Es como no existís, así, no existís. El sol, que es el líder, o toda esa esfera, puede aprovechar del uso de las fuerzas públicas para controlar mucho el desmadre, ¿no? El caos. Así que acá va a ser un tiempo, ¿no? Donde las calles, yo te diría que este no va a ser el momento para que salgas. Si no saliste hasta ahora, ya ahora no salgas. Ya está. Ya está, ya fue. O sea, si no saliste hasta ahora, quédate en tu casa ahora. Olvídate. La luna negra va a estar en una cuadratura a Urano. Recontradenso. La luna negra que en este momento está transitando por toda la casa que tiene que ver con los grupos, los sindicatos y las masas. Urano explotan. Así de corta, te la digo. Por la crisis. O sea, ellos venían bancando, aguantando, ¿no es cierto? Como... Pero es que la crisis económica va a ser va a ser tal, que ya los acuerdos, los pactos, los contratos, se va todo al tacho. Se rompe todo desde adentro y explota todo hacia afuera, ¿no? Se rompe todo desde adentro y explota todo hacia afuera. Cuando la luna negra entre en esta cuadratura, ¿no? Va a estar ahí. Yo creo que la crisis va a ser tal que esto explota. Y el Sol va a estar en una conjunción a Urano, en Tauro. Y es un liderazgo... Yo creo que es un liderazgo que pierde completamente la estructura, ¿no? Como explota ese liderazgo, explota. Explota. El Urano es el rayo que viene, ¿no? Y te quema el campo, ¿viste? El carácter de la nación se revoluciona. El Sol, cuando te quedaste sin líder, habla del carácter de la nación.
el carácter de lo que queda de la República, en conjunción con Urano, la revolución. El carácter de la nación se transforma en un carácter totalmente rupturista, revolucionario, fin del juego, ¿no es cierto? Es un uranazo político, un uranazo político. Probablemente vamos a estar en este tiempo hablando mucho de Urano. Venimos hablando como de, ¿no? De Pluti. Bueno, Pluti siempre, porque además fíjense, Pluti puso apenas ¿no? La puntita del pie en Acuario y empezó a cuadrar a todo el mundo. Se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta la trascendencia de este pequeño, esta miradita nomás que hizo Plutón en Acuario. Cuadró a todo el mundo. ¿No es cierto? No, a mí me parece que pensar en lo del que se vayan todos, chicos, es muy neptuniano pensar en eso. O sea, esta crisis es distinta. No vayas a buscar comparaciones con el 2001, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. En el 2001 la gente tenía plata, había plata. Hoy la gente no tiene nada, ¿no es cierto? La polarización es brutal a nivel de la economía. Las calles están minadas de gente sin techo. La gente que vive de recursos del Estado se multiplicó a niveles siderales. Los señores feudales perdieron toda máscara. ¿Qué significa toda máscara? Los señores feudales ya no les importa tomarte el pelo en la cara y decírtelo en la cara y encima salir en un noticiero y decírtelo en la... O sea, ya no tienen pudor ni siquiera tienen pudor para faltarte el respeto de una forma ya, ¿no? Es como, ya te lo dicen en la cara, ¿no? Esto no es el que se vayan todos. Te voy a decir qué es. El que se vayan todos creo que fue una expresión de deseo tal vez en ese momento. Mucha gente... Yo tenía un amigo que me decía, vivía en Estados Unidos, y me decía, todos salimos con el que se vayan todos, el único que se fue fui yo. ¿No? Yo quiero decirte que esta vez nos vamos todos al tacho. Esto no es que se vayan todos, no son ellos, no son algunos de ellos, no son ellos o nosotros. Somos todos al tacho. Nos vamos todos al tacho. ¿Está bien? Esto no es que se vayan todos. Nos vamos todos al tacho. Sabelo. Sabelo. Y asumí tu parte. Asumí también tu parte. ¿No? Asumí tu parte. Entonces, esto es un uranazo total al carácter de la nación, a lo que queda de la república. Y acá el replanteo va a ser de vuelta. ¿Qué significa ser argentinos a partir de esta crisis donde nos vamos todos al tacho? Y luego habrá que reconstruir un carácter, una identidad. Esto es mucho más profundo que el 2001. El 2001 fue un paseíto por el parque, sabelo. Esto es mucho más profundo. No es solamente económico. Esto es mucho más profundo. El uranazo es un uranazo
al carácter de la nación. Y vos en eso estás incluido. Vos en eso estás incluido. No sos una víctima del universo y de los políticos corruptos. Alguien los votó, ¿no? Alguien los eligió y alguien permitió que estuvieran ahí tomándonos el pelo, robándonos descaradamente, impúdicamente y abiertamente, públicamente, básicamente. En fin. Lo que quiero decir es que el uranazo es para todos, es para el carácter de la nación. Y esto va a llevar a una gran crisis política. Yo creo que la política, esto explota todo por el aire. Explotan ellos por el aire, explota todo por el aire, interna. Esto es totalmente, o sea, el uranazo es como, te quedaste sin piso y te estás cayendo, o sea, ¿no? ¿Vieron esa parte del Titanic cuando ya llegan a ese momento final, ¿no? Que ya el barco se partió, ¿no? La otra parte se queda como en corcho, ¿no? Y ellos ya se fueron allá arriba de todo y bueno, ya está. Él le dice a ella como, bueno, ya está, o sea, prepárate porque este es son los últimos 5 segundos y vos ya estás viendo, ¿no? Y se venían todos los borbotones de agua, ¿no? Y él le dice, respira profundo. Bueno, este es el momento. ¿Está bien? Y les digo, falta de líder. Así te lo digo. Y una cosa es que vos lo digas en una expresión de deseo. Y otra cosa es cuando eso pase realmente. Cuando eso pase realmente. Lo que va a significar para lo que queda de la República. Cuando eso pase realmente. Por eso la reconstrucción va a llevar mucho tiempo. Muchos años, porque es reconstruir el carácter de la República. ¿Está bien? Así que bueno, esto es un poco toda la energía que va a tener que ver con el ingreso de Júpiter en Aries, la hiper de todo. Así te lo digo. Vamos a seguir hablando sobre este tema igual, tanto a nivel mundano, quiero decir mundial, como para la Argentina, y posiblemente uno de los próximos temas que nos compete va a ser, ¿cómo se llama? El eclipse, ¿está bien? El eclipse que tenemos ahora el 5 de mayo. El eclipse del 5 de mayo en Escorpio se cierra el ciclo de algo que empezó en noviembre, octubre-noviembre, en un eje económico. Es un eclipse que va a ser muy fuerte, ¿no es cierto? A nivel mundial también, ¿eh? Esto no lo vivan como que esto es la Argentina. Acá hay un montón de cuestiones a nivel mundial que se van a desmoronar y que se van a estar poniendo, ¿no? Hay para todos, hay para repartir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el caso de la Argentina es una crisis mucho más profunda y bueno, este es el tema. Sí, Gaby, mi vida, eclipse en Escorpio el 5 de mayo, ya vamos a estar hablando de eso. Y bueno, nada, voy a empezar ahora, vamos a estar posiblemente estos días con tableros, mis amores, con un nuevo mazo sorpresa que tengo para hacer tableros, que te vas a quedar así como, ¡ah! Esas cartas. Ya saben que lo amo. Pero bueno, vamos a estar haciendo tableros también en este tiempo, que hace mucho que no hago. Y bueno, mis amores, ¿qué decirles? Les agradezco su tiempo, les agradezco que me hayan bancado hasta tan tarde. Y
Y bueno, atentos, atentos, atentos. Y a reflexionar. Me parece que es un buen momento para reflexionar. Bueno, vayan dejándome, ahí me están tirando temas, ahí vino mi hijo. Beso a la mamá. Besito a la mamá, mi chanchito. Bueno, vayan dejándome temas para tableros, si quieren, en los comentarios. ¿Está bien? Y bueno, mis amores, los dejo. Les mando un beso enorme. Gracias totales por haber compartido este rato conmigo. Nos vemos en una próxima transmisión.